No basta solo con soñar, no basta solo con pensar, no es suficiente, no es suficiente, solo con querer tener, es necesario morir. Gloria a Dios, no basta solamente con cantar, no basta solamente con decir, es necesario vivir. Muy buenos días a todos los amigos que en esta preciosa y maravillosa mañana están con nosotros a través de la virtualidad en estos tiempos devocionales, Caminos de Vida Eterna. Un cordial saludo para todos en esta mañana. Hoy quiero invitarle para que vaya conmigo a leer la palabra de Dios en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 22 del versículo 1 al 13, ¿sí? Capítulo 22 del 1 al 13 y podamos compartir en esta preciosa mañana la palabra de nuestro Dios allí a través de este libro histórico que es el libro de Segunda de Reyes, capítulo 22. Tome su Biblia, ábrala y lea conmigo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaía de Boscat, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David, su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. A los 18 años del rey Josías, envió el rey a Safán, hijo de Azalía, hijo de Mesulam, escriba, a la casa de Jehová, diciendo: Ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que ha traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová para reparar las grietas de la casa. A los carpinteros, maestros, albañiles, para comprar madera y piedra de cantería, para reparar la casa. Y que no se les tome en cuenta el dinero cuyo manejo se les confiare, porque ellos proceden con honradez. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: He hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Y viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo: Tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo el escriba Safán declaró al rey diciendo: El sacerdote Hilcías me ha dado un libro y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Icán, hijo de Safán, a Abor, hijo de Micaías, al escriba Safán, y a Isaías, siervo del rey, diciendo: Id, preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá, acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Damos la gloria al Señor en esta preciosa mañana. Este fue el mensaje que compartimos ayer
en nuestro primer día de ayuno aquí en Colombia, en la comunidad cristiana Fe y Esperanza de la Misión Panamericana de Colombia. ¿Sí? Y nuestro título es Un rey que hace lo bueno. Un rey que hace lo bueno. Al inicio de este año escuché muchos mensajes. Tengo la oportunidad de pronto de escuchar o de que podamos escuchar muchos mensajes para iniciar este nuevo año. Hubieron mensajes donde se llevaba a la congregación a trazarse metas, ¿cierto? Metas, pero muchas de esas metas tenían que ver con la parte materialista, con la parte material. Yo le oraba al Señor y le decía, bueno, Padre, ¿tú qué quieres que hagamos en este tiempo de ayuno? ¿Cuál es la palabra que tienes para este servidor compartir con tu pueblo? Y una de las cosas que el Señor me llevó es, hermano, buscar la dirección de Dios. No es tanto buscar los bienes materiales. No es tanto, hermano, buscar el bienestar económico. Lo más importante en este tiempo y en todo tiempo es buscar la presencia de Dios. Un rey que hizo lo bueno. Y me llama mucho la atención porque cuando usted estudia la monarquía judía, hermano, nos habla acerca de los reyes de Israel, los reyes de Judá. Sí, aquellos hombres que gobernaron el pueblo de Dios, que gobernaron a Judá, que gobernaron a Israel. Pero cuando usted mira la monarquía, voy a hablar de dos, encontramos a un hombre llamado Manasés y a otro llamado Amón. Ellos, a diferencia del rey Josías, hermano, ellos hicieron lo malo delante de Dios. Manasés fue un hombre que siendo monarca, siendo el rey de Israel, hizo lo malo ante los ojos de Dios. Amón hizo lo malo ante los ojos de Dios. Pero cuando llegamos a esta parte del capítulo 22 del segundo libro de Reyes, que nos narra la historia de la monarquía judía, encontramos un hombre que siendo muy niño, desde muy temprana edad, hermano, propuso en su corazón hacer lo bueno. Sí, alguien dijo en algún lugar, el que quiere ser bueno es bueno y el que quiere ser malo es malo. Simplemente y llanamente, el que quiere hacer las cosas bien, las hace bien, y el que no las quiere hacer bien, no las hace bien. Por más que se las enseñen, por más que las conozcan, el que no quiere, no quiere. ¿Cierto? Entonces es importante comprender que el primer lugar a Dios es el modelo de un hombre de Dios. El primer lugar a Dios es el modelo de un hombre de Dios. O sea, el hombre que es de Dios, la mujer que es de Dios, le da el primer lugar a su Dios, ¿cierto? Es Dios el primero que ocupa el primer lugar en nuestra vida, en nuestro caminar, en nuestro diario vivir, ¿sí? En una ocasión, evangelizando un grupo de jóvenes futbolistas, les decía yo, hablándoles del Señor Jesucristo, les compartía, ¿cierto? No conozco mucho el aspecto futbolístico, pero tomaba algunas posiciones que tienen los jugadores en el campo de juego. Y yo les decía, si ustedes colocan los delanteros en la parte de atrás y ponen los defensas en la parte de adelante, ¿qué facilidades o qué posibilidades de gol hay? Y ellos me decían, muy pocas. Dije, ya. Porque, cierto, cambiamos el orden de las ideas. Yo les decía igualmente, hay hombres y mujeres que solamente buscan a Dios para que sea su defensa, para que los defienda en sus problemas, para que los defienda, los sane,
para que los provea en sus necesidades económicas. Hay ministros que solamente buscan a Dios para que los respalde en todas las actividades que hacen. Y yo no estoy diciendo que esto sea malo, en ninguna manera. Pero buscamos a Dios simplemente como un defensor, ¿cierto? Pero no le damos el primer lugar a Él, que Él sea el delantero, que Él vaya adelante de nosotros, no que nosotros vamos adelante y que Él venga atrás de nosotros, no. Dale el primer lugar en este año 2024 al Señor, ¿cierto? Y si tú permites que el Señor juegue este partido de la vida diaria, hermano, pueda jugar como delantero y no simplemente como defensa, usted va a encontrar que le va a ir mejor. Josías, los acontecimientos y resultados del reinado de Josías fueron: instruyó su equipo, se interesó en el templo y escuchó la ley. 3 cosas hizo este joven. 3 cosas, hermano, importantes que hizo este varón, ¿cierto? ¿Y qué fue lo que este varón hizo? 3 cosas importantes que vamos a mirar en esta preciosa mañana. Lo primero es: instruyó su equipo. En el versículo 3, vamos a leer el versículo 3, dice: a los 18 años del rey Josías, envió el rey Asafán, hijo de Azalía, hijo de Mesulam, escriba, a la casa de Jehová, diciendo. ¿Saben que nosotros miramos ampliamente, mis amados hermanos, que Josías, siendo un joven, tenía un equipo de trabajo, tenía un grupo de hombres que lo rodeaban, ¿cierto? Tenía un grupo de trabajo al cual él le daba instrucciones a ese equipo de trabajo que él tenía. Le daba ¿qué? Instrucciones, amados hermanos y amigos. Qué importante rodearnos de hombres y mujeres, hermano, que puedan ser instrumentos de Dios en nuestro diario caminar. Qué importante es rodearnos de hombres y mujeres que sean, hermano, direccionados por Dios y que se dejen direccionar por Dios para hacer la tarea que nosotros necesitamos hacer. Cada uno de nosotros necesitamos a alguien a nuestro lado. El gran problema es que encontramos hombres y mujeres que les gusta ser cuchumbo solos, ¿cierto que sí? Les gusta vivir solos, les gusta estar solos. Dicen algunos que no les gusta compartir con nadie, ¿cierto? Hay gente que dice: no, es que yo mis problemas yo mismo me los resuelvo, yo mismo les doy solución. Pero cuando nosotros miramos a lo largo y amplio de la Biblia, y que yo quiero que usted mire con mucha propiedad, Josías tenía alrededor de él, tenía a Asafán, tenía al rey, al sacerdote Hilcías, tenía a Azalía y tenía un grupo de hombres que estaban ahí y a los cuales él les dio instrucciones. ¿Sabe algo? Detrás de un hombre que hace lo correcto, siempre habrá un equipo que está a su lado. Mira, hoy muchas veces nosotros como pastores podemos caer en la mala tentativa de creer que el progreso o el avanzar de la obra de Dios, hermano, es por nosotros, es por nuestras capacidades, por nuestra entereza, por tantas cosas, pero no. El progreso de un ministro del evangelio se da por 2 cosas, y quizás varias más, pero yo quiero hablar de 2 solamente en esta mañana. La primera se da porque es Dios, ¿cierto? La victoria viene del Señor. Y la segunda, porque ese ministro de Dios está rodeado de un equipo de hombres, ¿cierto? De mujeres que son guiados por el Señor, pero que también este grupo de hombres y mujeres se dejan guiar. ¿Por quiénes? Se dejan guiar por esos hombres de Dios que están allí a cargo de la obra. Josías era el rey. Josías le competía, hermano, la competencia de Josías era gobernar como político, era gobernar. Pero él entendió que solo no lo podía hacer.
Hoy muchos hombres creen que lo pueden hacer solo. Hoy hay ministros, hermano, los llaneros solitarios, les llamo yo, que quieren, hermano, levantar sus imperios, imperios ministeriales. No quieren aliarse con otros servidores. No quieren trabajar en equipo con otros pastores. ¿Sabe por qué? Porque quieren darse la gloria a ellos. Porque quieren ganarse la gloria a ellos. Porque no reconocen un principio que está establecido en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos habla de la unidad. De la unidad. La unidad del cuerpo de Cristo, donde no se trata de uno, se trata de todos, ¿cierto? El rey tenía alrededor de él un equipo de trabajo. Y hermano, y si las cosas salían bien, no era simplemente porque el rey lo hacía bien, era porque tenía un equipo de trabajo que también lo estaba haciendo bien. Hoy damos gloria a Dios, porque muchos de nosotros, hermano, tenemos un equipo de trabajo que si hacemos las cosas bien y ellos las hacen bien y todos las hacemos bien, pues entonces vamos a ver cómo la gloria de Dios en nuestra vida. Hombres que se les puede enviar y encomendar una tarea. ¿Qué hizo, hermano, el rey Josías? Les delegó a estos hombres, a Safán, ¿cierto que sí? Cuando usted vio que le delegó a Safán, que le delegó a Hilcías, el sacerdote, para que cumpliera una labor, ¿cierto? Safán era escriba y secretario del reino, ¿cierto? Y Azalía era el padre de Safán. La palabra Azalía significa Dios no ha escatimado. Ahora, Josías, siendo un rey joven, comprendió la necesidad de trabajar en equipo, ¿cierto? Trabajar en equipo. Qué importante, mis amados preciosos de Dios, es hacer la tarea de trabajar en equipo. No somos uno, hermano, no se trata de uno, se trata de todos. Vuelvo y reitero en esta mañana, no se trata de uno, se trata de todos. ¿Sabe que hay algo? Yo mencionaba en algún momento con un pastor. Yo le decía, hay una comunidad cristiana, que no voy a mencionar por nombre, por respeto, pero el progreso de esa comunidad cristiana a lo largo y amplio de la historia del cristianismo en Colombia ha crecido ampliamente. Pero ¿sabe por qué ellos han crecido? Porque cada pastor, hermanos, se unifican y son 20, 30 pastores que vienen a una región, que vienen a un pueblo y unifican como cuerpo de Cristo y se unifican como iglesia para trabajar en pro de la obra de Dios y para trabajar apoyando a X o Y ministro de Dios, que es su hermano, que es su consiervo, y trabajan en equipo. Y usted ve que estas comunidades, hermano, crecen. ¿Saben por qué? Porque ahí cada uno no está trabajando cada uno por su lado, no. Todos estamos haciendo la obra porque la obra no es del hombre, la obra es del Señor, ¿cierto que sí? Y Safán tenía ese equipo. Parece muy bien que Josías conocía muy bien ese principio o ese consejo sabio que Jetro le dio a Moisés, allá en el libro de Éxodo capítulo 18, versículo 19 al 22. ¿Sabe qué le dijo el suegro a Moisés? Le dijo, no es bueno lo que tú estás haciendo, no es correcto lo que tú estás haciendo, Moisés, te vas a descansar, vas a desfallecer, es necesario que tengas un equipo de trabajo, es necesario que te apoyes en otros, es necesario que cuentes con otros, deja de trabajar como llanero solitario. Mira, hay hombres y mujeres, hermanos, que van a fracasar porque les gusta andar solos a toda hora. Viven solos, ¿no? Sí, hay parejas que tienen sus problemas y entonces decíamos en el día de ayer, y entonces le dice el marido a la esposa, le dice, los problemas de nosotros son de nosotros, nadie los tiene por qué saber. No quieren nunca que nadie se dé cuenta de sus problemas. ¿Por qué?
porque, hermano, quieren ser independientes, quieren ser llaneros solitarios, ¿no? Y todos en algún momento requerimos y necesitamos de apoyo, todos en algún momento necesitamos de una ayuda, todos en algún momento necesitamos de un empujoncito, todos en algún momento necesitamos de un buen consejo, dígame, ¿cierto que sí? Necesitamos de un buen consejo de un hombre de Dios, de una mujer de Dios, ¿cierto? El mismo Señor Jesucristo tuvo un grupo, tuvo los 12 apóstoles, los 12 discípulos que trabajaban con él, que caminaban con él, que hacían esta labor. Entonces, ese es el primer punto. El segundo punto del cual encontramos en esta lectura, en esta mañana, es: se interesó en el templo. Se interesó en el templo. Este hombre de Dios, hermano, siendo joven, Josías, cuando usted mira el versículo 4 al versículo 7, él les dio ciertas demandas a Safán, a Hilcías. ¿Y qué fue lo que les dijo? Ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que ha traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo de los guardianes de la puerta, y que lo pongan en las manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová, escúcheme muy bien, para reparar las grietas de la casa, a los carpinteros, y las grietas de la casa, a los carpinteros, maestros y albañiles, para comprar madera y piedra de cantería para reparar la casa. ¿Sabe, hermanos y hermanos, amigos? Este hombre de Dios pensó, le dio el primer lugar a Dios, a diferencia de Manasés, a diferencia de Amón y a diferencia de otros monarcas, hermano. Josías, siendo muy joven, se interesó por la casa de Dios, se interesó por el templo, se interesó, hermano, por restaurar la casa de Dios, para que la casa de Dios estuviera bien estructurada, para que la casa de Dios estuviera bien, para que la casa de Dios, esto nos habla de espiritualidad, querido amigo y amiga. Esto nos habla de un joven que era espiritual, que no era materialista, sino que era, ¿qué? Espiritual. Un rey que pensó con entereza que había que darle el primer lugar a Dios, que había que buscar. Hoy muchos hombres y mujeres no se preocupan y no nos preocupamos por la casa de Dios. Hay quienes ni siquiera pasan meses largos, hermano, y no vienen a la casa de Dios. Se olvidan de la casa de Dios, se olvidan de ese lugar, hermano, donde podemos venir a alabar y glorificar el nombre del Señor. Josías no. Josías, siendo un joven de 18 años, inició su gobierno a los 8 años de edad, pero dicen los historiadores que durante esos 8 años o esos 10 años hasta que llegara a los 18 años, había un equipo de trabajo que eran los que administraban y los que tomaban las decisiones debido a su temprana edad. Pero a los 18 años este muchacho comenzó a hacer lo correcto delante de Dios. Es un joven, amigo. Si usted es joven, esto le debe de llegar. A veces creemos que los jóvenes no toman buenas decisiones. Yo quiero decir que los jóvenes también saben tomar buenas decisiones cuando se dejan guiar por el Señor. Este muchacho estableció, hermano, que se preocuparan por la casa de Dios. Y me llama mucho la atención, y lo que voy a decir en esta mañana, lo voy a decir con mucho temor y con mucho respeto y con mucha coherencia. La Biblia dice que Josías le dijo a Hilcías que fuera y recogiera el dinero que llegaba a la casa del Señor, y que ese dinero fuera entregado para que con ese dinero se pudiera, hermano, restaurar y que la casa del templo de Dios permaneciera bien, ¿cierto? ¿Sabe, hermanos preciosos de Dios? El propósito de los dineros que llegan a las arcas de la iglesia o que llegan a la casa de Dios no es para que los ministros, hermanos, se enriquezcan, no. No es para que nosotros andemos, hermano, en carros últimos modelos, ni para que vivamos como los grandes chayanes del mundo en el tiempo presente. Tristemente hoy en día el evangelio, lo que estoy diciendo lo digo con temor y con temblor.
Hoy en día el evangelio se ha convertido como un modelo de lucro para muchos, no para todos. Quiero hacer, porque no puedo generalizar en ninguna manera. Pero hay ministros del evangelio que creen que la plata que llega al templo es para beneficio de ellos, es para ellos y es para que ellos vivan como reyes, como príncipes y vivan, hermano, dándose lujos y vivan, mejor dicho, botándola, como dice el cuento, ¿cierto? Pero hermano, cuando usted mira lo que Josías hizo, no era para que no era para que el sacerdote se la echara al bolsillo, no era para que Safán se la echara al bolsillo, no era para que Hilcías, hermano, comprara casa último modelo, casa, carro y beca, no, era para construir, hermano, para reparar la casa de Dios. Era para eso, y ese es el propósito. El propósito de los dineros que llegan a nuestras comunidades cristianas, hermano, es con el fin de extender el evangelio, es con el fin de que la casa de Dios pueda tener lo que se requiere y lo que se necesita, es con el fin de que el templo esté bien y que a la hora de hacer el culto para nuestro Dios, hermano, lo hagamos de la mejor manera. Es el propósito de Dios. Lógico que también de ese dinero el ministro o hombre de Dios que está establecido también tenga un beneficio, recibe una ofrenda, recibe un salario, como usted lo quiera considerar, pero el propósito no es hacer rico al ministro, el propósito es que la obra de Dios siga creciendo, que la obra de Dios siga avanzando, ¿cierto? A uno le da tristeza, en algún momento me tocó, hermano, en algún lugar ver, escuchar cómo, hermano, el hombre, el ministro de Dios crecía. Él económicamente crecía muy bien y tenía muchas cositas. Oh, qué bendición, gloria a Dios. Pero cuando entramos al templo, la casa de Dios tenía falencia, la casa de Dios le hacían falta ciertas cosas, la casa de Dios no tenía ciertas cosas que eran necesarias dentro de la casa de Dios para poder hacer un buen ejercicio de servicio a nuestro Dios, ¿cierto? ¿Por qué? Porque lastimosamente, mis amados preciosos de Dios, y lo digo, y soy ministro del evangelio, y que Dios me guarde, porque desde el primer momento en que yo conocí el evangelio, si algo yo tengo bien claro, es que el evangelio no es para que yo me enriquezca. El propósito del evangelio no es para que yo consiga plata. El propósito del evangelio es para que yo haga la obra de Dios. Predique el evangelio a diestra y a siniestra. De cierto, usted no me ve nunca, y yo quiero decirle, yo nunca le digo a nadie, ni le escribo a nadie que me dio ofrenda, que me mande plata, ni le pongo ahí a través de la pantalla de mis en vivos, no le pongo la cuenta de ahorro para que usted me mande plata. Hay diferencia cuando algún hombre o alguna mujer que Dios le pone en su corazón bendecir nuestro ministerio, pero no porque nosotros promovamos, hermano, la recolección de dinero a través de estos medios de comunicación. No, yo no le pido plata a nadie, para que usted lo tenga en consideración. Si a usted le llega un mensaje de parte mía, ese no soy yo, porque yo no le pido plata a nadie, porque yo ni siquiera, hermano, en la iglesia, yo hago este ejercicio, ni siquiera en la iglesia me gusta constantemente estar pidiendo, hermano. No, porque yo sé que si yo hago las cosas bien, que si hacemos las cosas bien, que si hacemos las cosas correctamente, mis amados preciosos del Señor, entonces nosotros, hermano, vamos a ver el fruto de Dios, vamos a ver la respuesta de Dios, vamos a ver cómo Dios nos responde y cómo Dios hermano, nos sustenta. Una de las cosas que este hombre hizo y me llamó mucho la atención fue que él dijo que se le entregara el dinero a quienes hacían la obra, a los maestros, a los canteros, ¿cierto que sí? Y que no se les pidiera cuentas, ¿cierto? Que no se les pidiera cuentas del ejercicio o de los gastos que tenían, porque él decía, porque ellos son hombres y son personas que son honrados. Me hace recordar, hace un tiempo atrás se acercó una hermana de la iglesia en algún lugar y me dijo, ay, pastor, yo le doy la gloria a Dios. Sí, hermana, ¿y por qué le da la gloria a Dios? Pastor, estoy plenamente bendecida, el Señor sí me ama. Y le dije, sí, hermana, ¿y por qué te ama tanto el Señor? ¿Por qué usted cree que el Señor te ama? Me dijo, pastor, ¿cómo le parece que fui al supermercado con un billete de 20,000 pesos a comprar unas cositas que necesitaba? Y pastor, el Señor sabe mis necesidades. Y le dijo,
¿Y cómo le parece que yo fui y la muchacha, la cajera, me devolvió como si yo le hubiera dado 50,000? Yo le di 20,000 y ella me devolvió como si yo le hubiese dado un billete de 50. Y yo sí soy muy bendecida. Y sí, hermana, usted considera bendición el que usted le haya quitado a esa muchacha esos 30,000 de más que le dio. ¿Usted considera bendición o eso es una persona deshonesta? Un hombre o una mujer, hermano, que hace mal uso de los dineros que se le dan, que se le entregan o de lo que se le entrega. Hay gente, hermano, decíamos ayer, oh bendito Rey de Gloria, decíamos ayer, hay gente, hermano, que uno no le puede tener confianza porque son deshonestos, porque hay gente que es deshonesta, ¿cierto? Que no, pero Josías tenía la plena seguridad de que ellos iban a hacer las cosas bien. Y quiero compartir como tercero y último punto, porque el tiempo va rodando. Escuchó la ley. 3 cosas hizo este muchacho. La primera fue que se formó un buen equipo, tenía un buen equipo y lo instruyó. Lo segundo era que le dio el primer lugar a Dios, se preocupó por la casa del Señor. Y lo tercero fue que escuchó la ley de Dios. Vamos a mirar en el versículo 11. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Icán, hijo de Safán, a Bob, hijo de Micaías, al escriba Safán, a Asaías, siervo del rey, diciendo: id y preguntad a Jehová por mí. Dice: y por el pueblo y por todo Judá, acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon la palabra de este libro para hacer conforme a todos los que nos fue escrito. ¿Sabe, queridos amigos y hermanas? ¡Qué tremendo! Hoy, en el siglo XXI, hemos perdido la sensibilidad a la palabra de Dios. Hoy, en el siglo XXI, llegamos a nuestras congregaciones simplemente a llenar nuestro cerebro de información, a acumular, a ser consumidores, hermano, porque simplemente llegamos a los templos, a las casas de oración, a recibir información, a recibir conocimiento. Y por eso encontramos una iglesia, hermano, una iglesia que, aunque es la iglesia del Señor, algunos actúan y se comportan como si no fuera la iglesia del Señor. ¿Sabe por qué? Porque no aplican la palabra de Dios a sus vidas, porque leen la ley de Dios, porque escuchan la palabra de Dios día, noche, mañana y tarde, pero la palabra de Dios no crea o no hace ningún efecto en ellos. La Biblia dice que cuando Josías, siendo un muchacho, escuchó lo que decía la ley de Dios, él rasgó sus vestidos. En ese tiempo, rasgar sus vestidos era manifestación de dolor, era manifestación de dolor. Él sintió dolor. ¿Sabe por qué sintió dolor? Porque él, al escuchar lo que decía la ley de Dios, comprendió de que ellos no estaban haciendo nada de lo que estaba escrito ahí, que ellos habían violado, que Manasés, que Amón, que el pueblo había violado la palabra de Dios. Debemos de sentir dolor cuando nosotros leemos la palabra de Dios y no la ponemos en práctica, hermano. Debemos de sentir dolor cada vez que nosotros leamos la palabra de Dios. Algo tiene que suceder en ti, algo tiene que suceder en nosotros. La palabra de Dios no la podemos leer como si estuviéramos leyendo una revista de Condorito. No podemos seguir leyendo la Biblia, hermano, como si estuviéramos leyendo El Espectador, como si estuviéramos leyendo El Tiempo. Necesitamos leer la palabra de Dios, hermano, y que la palabra de Dios penetre, que la palabra de Dios llegue, que la palabra de Dios te diga, y que la palabra de Dios te hable, y que la palabra de Dios nos hable. Y le habló tanto la palabra de Dios a Josías, que Josías dijo: vayan, pregunten por mí, vaya, pregúntenle, háblenle a Dios por mí, díganle a Dios:
acerca de esta palabra, pregunten por mí. Sabe que Él se interesó primeramente por Él. Hoy somos muy dados a tomar la palabra de Dios y hacerse la aplicativa a los demás. Hoy somos muy dados a tomar ay, es que la Biblia dice tal cosa. Uy, eso para el hermano Pachuchito, para la hermana Benjumea, esa palabra es buena para ella. No, la palabra no es buena para el hermano Pachuchito. La palabra de Dios no es buena para el hermano Benjumea. La palabra de Dios debe de ser buena primeramente para mí. La palabra de Dios me tiene que hablar primeramente a mí, en primera persona. La palabra de Dios nos tiene que hablar a nosotros primeramente a nosotros. La palabra de Dios es primero para ti. La palabra de Dios tiene que confrontar primeramente al ministro de Dios. La palabra de Dios tiene que hablarnos a nosotros, primeramente a nosotros, oh Ramaya Kanda, primeramente al pastor de la iglesia, para que el pastor de la iglesia pueda comprender qué es lo que está haciendo, cómo lo está haciendo, si lo está haciendo bien o lo está haciendo mal. Y él, cuando él escuchó la palabra, escuchó la ley de Dios, rasgó sus vestidos y dijo: vaya, pregunten por mí, pregunten por el pueblo y pregunten por todo Judá. Hermano, eso hace la palabra de Dios, ¿cierto?